dar comienzo, como les comentaba, a la primera de las charlas, titulada IATF en los rodeos de cría, cambio de paradigmas, y bueno, me voy a presentar. Muy bien, les cuento un poco cómo es el camino que vamos a recorrer en esta primera parte del día de hoy. Vamos a hacer una referencia a cómo ha ido evolucionando la IAT, la inseminación y particularmente la IATF, cuáles son los beneficios productivos de esta importante biotecnología. Luego hablaremos sobre los nuevos paradigmas que enfrenta esta herramienta para llegar finalmente a las conclusiones. En lo que se refiere a la evolución de la inseminación, sabemos que es una técnica que no es nueva, ya desde los primeros trabajos de Lázaro Spallanzani, allá por el siglo XVIII, luego los rusos trabajando en varias especies a comienzos del siglo XX. Evidentemente, en la mitad del siglo XX hay un aporte muy importante de Trimberger, creador de la regla AMPM, y muy asociado en el tiempo los trabajos de Polsch respecto a la criopreservación, que han podido revolucionar el uso de la inseminación artificial. Luego, ya más acá en el tiempo, los trabajos de Ginter respecto a la ultrasonografía y el avance en el conocimiento de la fisiología de la reproducción, hasta llegar a los tiempos actuales con el desarrollo de estas técnicas de inseminación a tiempo fijo. De manera que hemos generado ese triángulo entre la criopreservación y el control de la ovulación que ha posibilitado la IATF. De alguna manera yo hago a veces el paralelo con la evolución que ha tenido la telefonía desde los primeros teléfonos de Graham Bell hasta hoy. Ahora, cuando hablamos de inseminación artificial, evidentemente estamos hablando de una herramienta de mejoramiento genético muy poderosa, fundamentalmente porque permite una accesibilidad. Yo a veces hago el paralelo como si en el equipo de fútbol del colegio uno pudiera tener entre sus jugadores a Messi. Ese es el impacto que tiene la inseminación, donde uno pueda acceder a todos los verdaderamente superiores. Por otro lado, ese mejoramiento genético toma una enorme velocidad, es como una autopista por donde viajan los genes y llegan a los establecimientos, y además aporta información muy valiosa que nosotros podemos tener y utilizar, buscando entonces mejorar en las características que son de importancia para nuestra producción. Por lo tanto, haciendo un poco un juego de iniciales, decimos que la inseminación es una vía de mejoramiento genético. La industria de la inseminación a tiempo fijo ha crecido enormemente, especialmente en los últimos años. Hay trabajos, por ejemplo, el de Alejo Menchaca, que habla de que hay alrededor de 25 millones de hembras bovinas en 4 países de Sudamérica, y evidentemente la IATF lo que ha permitido es aumentar enormemente el número de cabezas inseminadas, lo ha multiplicado por 3, o incluso en algunos casos hasta por 4. Hace algunos años presentamos un trabajo de evolución en los últimos 20 años de la inseminación, particularmente en la Argentina, y donde podemos ver sobre todo que ha habido un crecimiento importante. Hemos pasado de poco menos del 4% de animales inseminados a comienzos de los 2000, a hoy llegar a una cifra cercana al 12-15%. Pero también lo que es importante
es que la cantidad no solo ha aumentado de vientres inseminados, de 800.000 a casi 4 millones, sino que también en esa cantidad ha aumentado mucho las vacas, no solo las vaquillonas, y fundamentalmente la inseminación se ha hecho por esta biotecnología. Fíjense que en los 2000 solamente el 12% de las inseminaciones eran hechas con IATF y hoy estamos más del 90%. Una realidad similar, por supuesto magnificada, ha sido experimentada en Brasil, donde también se ve la misma tendencia con un enorme crecimiento. Más del 97% de las inseminaciones hoy son realizadas con IATF y donde se inseminan aproximadamente unos 25 millones de cabezas. ¿Cómo ha ido evolucionando el control de la ovulación en las últimas 4 décadas? Bueno, en los años 80 fundamentalmente había un control de la función luteal, fundamentalmente en esquemas basados en el uso de prostaglandinas. Luego, ya en los años 90, comenzó con todo ese conocimiento de la fisiología a también controlarse la función folicular. Hay el aporte que ha tenido sobre todo la ecografía, como les decía, y empiezan a aparecer esos protocolos en base al uso de dispositivos liberadores de progesterona combinados con estradiol y prostaglandina. Y ya en los 2000 para acá empiezan a aparecer distintas variantes, combinaciones, esquemas que suman gonadotrofina coriónica equina, también protocolos de sincronización y de resincronización, esquemas de inseminaciones a tiempo fijo consecutivas que implican el diagnóstico de gestación, e incluso también esquemas con el agregado de GNRH decidido en función del comportamiento de la pintura, como vamos a ver y como Gabriel luego va a desarrollar en profundidad. Es decir, que hemos pasado de una inseminación convencional, que la hemos practicado durante años, a una inseminación mucho más industrial. Hoy por hoy uno todavía, a mí me pasa que cuando estoy en los corrales y veo esa cantidad de animales por inseminar en 2, 3, 4 horas, parece mentira. Algo que ha tenido impacto también en el crecimiento de la IATF es cómo ha ido evolucionando el costo de los tratamientos hormonales. Y hemos visto que a lo largo de los años ese costo se ha ido reduciendo significativamente, lo cual evidentemente ha sido de impacto en el crecimiento de la IATF. Yendo ya a los beneficios que aporta esta técnica, lo primero que querría comentar es que en realidad cuando uno piensa en la rentabilidad de un rodeo, evidentemente va a estar influenciada por el precio del producto, por el costo de producción y por el nivel de producción. En realidad, esto va a estar influenciado por la escala y la eficiencia, y sobre todo en lo que tiene que ver con eficiencia, específicamente la eficiencia reproductiva, lo que es el porcentaje de destete, el peso al destete, pero también la cantidad de vacas o de hembras por unidad de superficie. Eso nos está directamente determinando la eficiencia reproductiva del establecimiento. Y cuando uno pone en la balanza la importancia de la fertilidad y la compara, por ejemplo, con el peso al destete y con la conformación de esos animales que logra y que desteta, evidentemente, si bien puede haber variaciones en cada establecimiento y de acuerdo al tipo de producción, siempre dentro de la cría hablamos, siempre la fertilidad va a ser el factor de mayor impacto, de mayor importancia relativa. Y también utilizo aquí un esquema de Pietro, donde nos muestra que nuestro objetivo de lograr intervalos entre partos de 12 meses es un objetivo que es ambicioso,
porque sabemos que de esos 365 días que separan un parto del otro, hay 280 más o menos que van a estar ocupados por la gestación, y lo cual nos lleva a que el intervalo entre el parto y la nueva concepción debería estar en los 85 días para respetar ese intervalo de 12 meses. Ahora bien, sabemos que después del parto hay un periodo de involución uterina, eh, con lo cual ya nos está limitando el tiempo. Por sobre todo hay un periodo que además se superpone que es de anestro posparto. De esta manera, en realidad, están quedando poco menos de 30 días para preñar la vaca desde que alcanza la ciclicidad, si esto ocurre adecuadamente. Y digo si esto ocurre adecuadamente porque nosotros vemos que fisiológicamente la vaca, después de que pare, vuelvo a decir, tiene un periodo de anestro posparto variable en función, por ejemplo, de la condición corporal a la cual pare. Luego va a tener una primera ovulación, muchas veces silente y muchas veces seguida de la formación de un cuerpo lúteo subnormal, de manera que cuando empiezan a aparecer los ciclos regulares, ya por allí han pasado 4 meses o más. De manera que los tratamientos, cuando uno coloca un dispositivo intravaginal, y ahí vamos introduciéndonos durante este periodo, a partir del día 30, 40, lo que uno logra es adelantar ese aumento de frecuencia del LH, que por ahí estaba producido por el día 70, 80, lo trae más acá, con lo cual estamos ganando tiempo hasta la primera ovulación. De manera que nosotros con estos protocolos estamos controlando la ovulación como si fuera una especie de control remoto, y eso tiene enormes beneficios. Ahora, ¿cuál es el aporte que ha hecho la IATF a un rodeo de cría? Y digamos que, en primer lugar, los protocolos de IATF lo que hacen es minimizar las exigencias para llevar a cabo la inseminación, y eso es lo que en gran parte ha llevado a esa multiplicación del número de vientres inseminados. Profesionaliza el servicio, es decir, hemos pasado de una inseminación en manos de técnicos inseminadores a una inseminación en manos de grupos profesionales, y por otro lado, favorece el uso de la inseminación en vacas con cría. Y eso tiene una enorme ventaja, primero porque hay muchas más vacas que vaquillonas, que vaquillas, y por otro lado porque las vacas no tienen o no imponen limitaciones en el uso de genética, sobre todo en lo que se refiere a la elección de los toros respecto a la facilidad de parto. Es decir, que en definitiva la IATF lo que ha permitido es favorecer el uso, la adopción de la inseminación artificial. Es decir, que nos encontramos con una biotecnología de primera generación como la inseminación, junto con una de segunda generación, que es el control de la ovulación, que se potencian, se sinergizan en lo que es la IATF. Y esto tiene, por un lado, un impacto genético, que es la naturaleza de usar la inseminación artificial, el por qué, pero también evidentemente tiene un enorme impacto reproductivo. Y ahí es donde se sinergiza esta herramienta. Nosotros podemos ver que hay beneficios directos e indirectos. Dentro de lo que son los beneficios directos, se van a lograr mayor cantidad de kilos al destete. Ya está cumpliendo 20 años un trabajo que se ha convertido en un clásico de Lucas Cutaya, quien compara en un servicio natural de 90 días sobre más de 1.200 pariciones, con un control con otro grupo que trabaja con IATF más repaso con toros, con otras 700 y tantas pariciones,
y lo que se ha visto entonces sobre esas 2000 pariciones es que los terneros nacidos por inseminación tienen ventajas por el acortamiento del intervalo entre partos, sobre todo por el efecto sobre el anestro posparto, por otro lado, por la mejora genética. Y hay unos 34 kilos más al destete de los hijos nacidos por inseminación respecto de los nacidos por el servicio natural. Es decir, hay un 20% en aumento de la productividad. Estos 34 kilos se distribuyeron en este trabajo en alrededor de 20 kilos, producto del el acortamiento del intervalo entre partos, y unos 14 kilos por la mejora genética. Un estudio de la especialidad del Irak, llevado a cabo por Christian Burtre, hace una comparación, pero es coincidente, donde vemos entonces el peso al destete en el caso del servicio natural, el peso al destete en el caso de un protocolo de sincronización con servicio natural, y el caso de una IATF y repaso con toro, donde vemos que son otra vez alrededor de 30 kilos la ventaja entre el servicio natural y la IATF, y un valor intermedio en el caso de la sincronización más servicio natural. Es decir, que vemos que hay un incremento en el peso al destete de un 10% para el caso de la sincronización más servicio natural, y de un 15% en el caso de la IATF. Pero si a su vez esto lo expresamos en los kilos de carne por vaca del servicio, vemos que esa diferencia aumenta, prácticamente se va a casi 70 kilos a favor en kilos de carne por vaca en servicio en el caso de la IATF respecto al servicio natural. Es decir, prácticamente un 40% casi de mejora en el caso de la sincronización, y más de un 50% en el caso de la inseminación respecto al servicio natural. Hace algunos años hemos desarrollado un modelo de comparación, siempre en la misma línea, de cómo impacta el uso de la IATF en un rodeo, en este caso con una condición corporal al inicio del protocolo de 3 en una escala de 1 a 5, y donde se ve, por un lado, la preñez en los primeros 25 días, en caso de 100 vacas, 38%, digamos, en el caso de el servicio natural, y 50% en el caso de la IATF, con una preñez acumulada en los 90 días de 93 y 98% respectivamente. Esto genera entonces que hay unos 5 puntos porcentuales más en el caso de la IATF en preñez, y hay un acortamiento en 9 días en el intervalo promedio entre el inicio del servicio y la preñez. Esto genera unos 14 kilos en este modelo en favor de las vacas que han sido sometidas a un protocolo de IATF, lo que da una relación costo-beneficio de un peso con 55 por cada peso invertido. Ya también hace 20 años había un modelo desarrollado por los doctores Botaro y Sena, también hablaban de una relación costo-beneficio de 1 a 1,34. También otro de los beneficios directos de la IATF es la mayor calidad de los terneros logrados, una mejora genética en las hembras que quedan por reposición, una reducción en la necesidad de toros. Otra vez, si uno tiene un servicio natural y utiliza un 4% de toros, bueno, en caso de 250 vientres va a requerir 10 toros, pero en el caso de hacer una inseminación a tiempo fijo, y suponiendo que se preñe el 45% con la IATF, la cantidad de toros puede reducirse a la mitad. En cuanto a los beneficios indirectos y más difíciles de medir, hay un ordenamiento del rodeo, producto de estar más encima, de estar más con un rodeo más controlado. También algo que a veces no se considera, pero es de mucha importancia, es el impacto que tiene los tratamientos sobre la ciclicidad, aún
en las vacas que no se preñan, porque uno a veces dice, bueno, ¿qué resultados logré de preñez a la IATF? Pero también está la otra pregunta, ¿qué resultados logré sobre la ciclicidad de las vacas que no se preñaron a la IATF, pero que gracias a ese efecto hormonal se preñan más rápido en el repaso con todo? Respecto a los paradigmas, a los nuevos paradigmas, hay un poco, Thomas Kuhn hablaba de los paradigmas científicos y el cambio. Bueno, y si hablamos de un paradigma tecnológico, cómo en base a la inversión en conocimiento, a la investigación, cómo hay un impacto y de pronto un determinado paradigma ante una innovación nos genera un salto cualitativo hasta generar un segundo paradigma y una nueva innovación, un tercer paradigma. Y esto también lo podemos ver en la inseminación, donde uno puede ver que el primer salto cualitativo evidentemente fue el desarrollo de la criopreservación, por allá por la década del 50 del siglo anterior, pero luego tuvimos un nuevo salto importante, como es todo lo que estamos viendo del control de la ovulación, por allá a partir de los años 90. Y en los últimos 10 años, sobre todo, ha habido un importante cambio otra vez de paradigma, de modelo. Por un lado, rescatando la importancia de la detección de celo, algo que parecía que no era compatible con la IATF, y el plantearse, no solo es importante la IATF en cuanto al resultado biológico de fertilidad logrado, sino en definitiva en cuanto al impacto productivo que tiene en todo ese rodeo, sobre las que se preñan y sobre las que no se preñan. De esto me gustaría profundizar un poco más. Es decir, resultado biológico o resultado productivo. Y ahí ha habido un cambio. Durante muchos años hemos hecho trabajos de selección previa a los protocolos para tratar de descartar animales y quedarnos con los animales que nos iban a garantizar un buen resultado la IATF. Y hoy por hoy debemos estar en la posición opuesta, es decir, que justamente los animales que más necesitan de la IATF son esos animales que están en un estado más crítico, esos animales que están transcurriendo un anestro superficial, aquellos animales que pueden ser vaquillonas peripuberales que antes se descartaban y hoy es importante que las incorporemos. Entonces, si uno habla de fertilidad y habla de tasa de concepción, pero también debe hablar de fertilidad como porcentaje de preñez, es decir, diferenciando, bueno, ¿cuántos vientres preño respecto de los que insemino como tasa de concepción? Pero también cuántos vientres preño respecto al total de vientres como porcentaje de preñez. El otro componente, la intensidad de selección. ¿Cuántos vientres voy a descartar del total que me toca revisar? Y supónganse que hablamos de una situación donde el porcentaje de anestro preservicio es del 60%, una situación muy habitual y diríamos casi buena. Supongamos que la tasa de concepción en las cíclicas es del 60% y en las de anestro es del 30%. Con un modelo matemático podemos ver que en función de la intensidad de selección, cuanto mayor es la intensidad de selección, cuanto más descartamos animales, seguramente la tasa de concepción va mejorando. Pero la preñez global, es decir, teniendo en cuenta el total de animales, puede ir reduciéndose y sobre todo estamos desperdiciando el efecto inductor que tienen estos protocolos. Entonces, de alguna manera, cuando uno esto lo pone en gráfico, vemos que, si bien cuando uno más selecciona puede mejorar la tasa de concepción, estamos generando una caída en el porcentaje de preñez y un desaprovechamiento del efecto inductor. De alguna manera, yo hablo de esto como si fueran las curvas de Mott, las curvas clásicas de pastoreo, que
que fueron publicados, el trabajo ya en la década de 1960 por Gerald Mott, donde hablaba cómo la presión de pastoreo va a actuar sobre la producción individual y la producción por hectárea. Santiago Pérez Wallace y Castelletti también me interesó un trabajo que presentaron comparando una situación de un rodeo con una ciclicidad buena, es decir, al comienzo del servicio con un 80% de ciclicidad, un 90% en la mitad del servicio y terminando con un 99% de ciclicidad, versus otro que arranca con un 50% de anestro. Vemos que en el caso de mejorar en un punto la fertilidad de la IATF, pasar del 50 al 51, en la situación de buena ciclicidad, y pasar de 50 a 51 en la situación de inferior ciclicidad, el impacto productivo y económico de esa mejora de un punto en la situación de menor ciclicidad es muy superior, es de un 20% superior. Es decir, que la inversión, en definitiva, en estos protocolos, en aquellos establecimientos que tienen mayor grado de anestro, nos da un mayor retorno. Y otra vez, cuando yo les mostraba este Excel, tenemos que pensar que esta situación de 14 kilos a favor es un rodeo que tiene un 50% de ciclicidad al inicio, pero si aumentamos el anestro, vemos que el retorno puede ser pasar de 1 a 1,55, a 1, 1,86, a 1, 2,18. Es decir, otra vez, el cambio de paradigma es, necesitamos utilizar las IATF en los casos más todavía de situaciones de anestro, de un alto porcentaje de anestro inicial. Y me gustaría finalizar con los datos presentados por Mara Rubin de Brasil, quien comparó los resultados del servicio natural con IATF y repaso con toro, con IATF resincro, con dos versiones, con protocolos más cortos de 30 días o de 22 días, y donde se vio que en definitiva las preñeces con la IATF rondaban el 40%, que podría parecer un resultado pobre, pero cuando se vio en esa primera 5 días la preñez en servicio natural fue del 3%. Es decir, queda por plantearnos, en realidad ese 40% es un mal resultado. Bueno, vemos que en el caso de la IATF con resincro de 30 días, logró al cabo de 90 días un 83% de preñez. En el caso de un protocolo con resincro más corto, el 81%. En el caso de IATF y repaso, un 71%, en tanto que en el servicio natural logró preñar menos de la mitad de las vacas. Es decir que, otra vez, poner en la balanza resultado biológico, resultado productivo. Y muchas veces, aún con menor resultado biológico, el impacto productivo que tenemos en el rodeo es superior. En definitiva, el control de la ovulación brindó una nueva dimensión a la inseminación artificial, permitió triplicar el número de vientres carniceros inseminados. La IATF genera beneficios productivos directos e indirectos que son concretos, y evidentemente esta biotecnología ha experimentado y seguramente seguirá experimentando cambios, esos cambios de paradigma a los cuales tenemos que ir acostumbrándonos.